Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Vianey Molina Ochambi y vamos a hacer la presentación de un artículo. El artículo trata sobre pacientes geriátricos. El título del artículo es El maltrato a los ancianos o el no mejor trato, realidades y retos que se van a ir desenvolviendo en la presentación del artículo como tal. Este artículo viene como tal con los autores de Miguel Ángel Serra Valdés, Girelda Cordero López, Marlene Viera García y es de Hospital General Docente Enrique Cabrera de La Habana, Cuba, y la Facultad de Ciencias Médicas Enrique Cabrera de La Habana, Cuba, propiamente. Primeramente, el aumento de la expectativa de vida y por lo tanto la población mayor a 60 años o pacientes geriátricos está aumentando demasiado últimamente, justamente por la sobrepoblación que está existiendo a nivel mundial. Esto nos da a entender que hay mucho paciente geriátrico el cual debe ser atendido con una buena asistencia sanitaria, los recursos económicos y una asistencia social especializada como tal, para que no lleguen a sufrir como tal este tipo de abusos. El título del artículo es El maltrato a los ancianos o el no mejor trato. Básicamente esto nos habla de que el maltrato a nivel mundial está llegando a aumentar como tal, causando graves consecuencias personales y sociales para las más de 141 millones de ancianos a nivel mundial. Se ha hecho un reto como tal a atenderlos, ya que hay muchos pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles cuya morbimortalidad puede llegar a ser muy elevada. Por ejemplo, hipertensión arterial, algún tipo de cardiopatía isquémica, la diabetes mellitus, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica como es el EPOC, enfermedades renales crónicas, los cuales nos puede llevar a que no exista una atención óptima como tal y los cuidados no sean los mejores como tal. Ahora vamos a hablar que a pesar de su frecuencia y de su gravedad consecuencia para la salud, los malos tratos a las personas de edad continúan siendo una de las formas de violencias menos estudiadas a nivel de salud, uno de los menos incluidos en los planes nacionales de prevención de la violencia. Esto nos habla básicamente que la violencia a nivel geriátrica es una de las menos atendidas como tal. Ah, Existe un estudio financiado por la OMS publicado en la revista The Lancet Global Health. Básicamente nos reveló una tasa de prevalencia combinada de abuso en ancianos en general de un 15.7%. La estimación combinada fue de un 11.6% para el abuso psicológico, un 6.8% para el abuso financiero, un 4.2% para la negligencia, un 2.6% para el abuso físico y un 0.9% para el abuso sexual como tal a nivel de los ancianos. Esto básicamente nos indica directamente que existe una correlación o asociaciones significativas entre la estimación de la prevalencia general en cuanto al abuso. También nos indica que no hay un respeto a los géneros como tal. El abuso geriátrico puede llegar a ser tanto a varones como a mujeres. Sabemos muy bien que el proceso de envejecimiento causa cambios físicos, psicológicos y sociales como tal. Estas van a dificultar la adaptación de la persona al mundo que los rodea. Y bueno, en esta etapa aparecen enfermedades como tal crónicas, puede haber incluso deterioro del mismo cuerpo, una demencia que puede llegar a existir, de manera que no pueden desempeñarse las funciones familiares o laborales acostumbradas. Consecuentemente, pues esto afecta a la autonomía y derechos del sujeto, lo cual facilita como tal un tipo de violencia o el maltrato para los mismos pacientes geriátricos o personas geriátricas. Para la percepción del maltrato hacia un anciano se debe de tomar como tal eh, algún tipo de amenaza de abandono como tal, amenazas institucionales, de básicamente llevarlos a asilos
Existe también una limitación de la privacidad, un silencio prolongado entre los demás convivientes del mismo paciente, ya sean familiares, eh, hijos, nietos, los cuales van a imposibilitar lo que es el mayor manejo del paciente. También se nos habla en el artículo que hay muchos adultos mayores que llegan a ser víctimas de abuso, generalmente de parte de un cuidador. Puede ocurrir dentro de la familia, también en centros especiales para adultos mayores o directamente en residencias de ancianos. En hospitales, medios de transporte, en la calle, se considera el maltrato, abuso físico y atropello, abuso sexual, emocional o psicológico, financiero o económico, la negligencia, la omisión de las decisiones dentro de la familia, el abandono y la burla como un tipo de violencia. La población de edad avanzada como tal ofrece hoy una diversidad mayor de la que presentaba en tiempos antiguos o en cualquier tipo de edad anterior. Y pues a esto se suma que hay mucho tipo de diferencias en la situación económica, el marco social y familiar, la salud, el cual nos da un reto en cuanto a lo que es el abordaje del mismo paciente, ya que cada uno de estos pacientes debe tener su propio abordaje con las mismas comorbilidades que puede llegar a presentar o asociado a algún tipo de enfermedad. Para esto debemos determinar cada factor que existe como tal. En cuanto a ellos podemos hablar de la historia personal del mismo paciente. Cada persona o paciente geriátrico pues tiene una historia muy diferente a nivel de su vida. Debemos tomar en cuenta también el profesional, si es profesional como tal, si ha tenido una relación pasada, si presenta como tal educación, ya sea a nivel primario, secundario o un estudio de casa superior en universidad o instituto. En cuanto al cómo ayudar, pues debemos de tomar en cuenta muchas cosas. El envejecimiento demográfico implica grandes retos y transformaciones en estructuras que ya están preestablecidas, ya sea en el aspecto social, económico y cultural. Estos cambios demográficos contemplan a la vez la necesidad de una adecuada preparación, donde se garanticen mejores condiciones para una sociedad envejecida. Es por ello que se debe hacer un principal énfasis en cuanto a la concientización del paciente mismo, de los hijos y pues del gobierno mismo. Es dentro de ese contexto que cobra vigencia la implementación de acciones con miras a la erradicación de la exclusión hacia lo que son los pacientes geriátricos. La violencia también es algo que deberían de reportarse directamente apenas haya algún tipo de signo de violencia como tal. La implementación de acciones legales directamente deberían de existir mucho más control a nivel de estas, ya que son en gran medida producto de mitos y estereotipos que se perpetúan y mantienen de generación en generación, lo cual nos ayuda a que este ciclo de violencia hacia los pacientes geriátricos nunca acabe, a raíz del distanciamiento intergeneracional. Para ello también debemos tomar en cuenta que todos los pacientes geriátricos pueden llegar a tener algún tipo de demencia senil, lo cual nos imposibilita. Pero al mínimo signo clínico de violencia, pues se debe de tomar acción a nivel de este tipo de violencias y hacer la respectiva denuncia para poder llegar a una convivencia a nivel intergeneracional óptima. También facilitar la atención a nivel de centros hospitalarios o centros geriátricos, los cuales nos pueden llegar a colaborar en este aspecto. Sin más que decir, muchas gracias, doctor. Me despido y eso es todo.